Un saludo cordial tengan todos ustedes. Hoy desarrollaremos el tema de la herencia colonial a la construcción de la nueva república. Para entrar a este tema, que es la construcción de la nueva república, primero nos vamos a ir a lo que son los antecedentes. Estos antecedentes se remontan a estos movimientos libertarios o gritos libertarios o movimientos de rebelión que estaban en contra de un proceso colonial que venía instaurándose desde la llegada de Cristóbal Colón. Una colonia que estaba sometiendo, una colonia que estaba despojando de la riqueza y que estaba netamente tomado por el poder del rey y los españoles. Estos antecedentes van a surgir en nuestro territorio. Tomás Katari, uno de los primeros líderes indígenas que va a estar en contra de los españoles y gestando movimientos de rebelión en contra de los españoles. Estos movimientos de rebelión van a darse desde 1770 hasta 1780. Tomás Katari se desarrolla más que todo su ámbito de contexto en la región de Potosí y Chuquisaca, ya que en ese entonces Chuquisaca era un lugar estratégico para los españoles. Paralelo a esto, en la región del Perú, hay otro líder indígena que también está gestando movimientos de rebelión en contra de los españoles, que es Túpac Amaru. Aquí, luego, en el año 1781, Túpac Katari aparece en la palestra, pero ya desde la región o el contexto de lo que es Nuestra Señora de la Paz, desatando igual movimientos de rebelión en contra de lo que es el yugo español. Pero el primer grito libertario que está más publicado dentro de los libros se da el 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca. Quien va a ser su líder de este movimiento libertario, primer grito libertario, entre comillas, que le manifiestan, es el señor Jaime Sudáñez. Posteriormente a eso, en este mismo año, el 16 de julio de 1809, también se da el otro grito libertario en la ciudad de La Paz, esta vez a la cabeza de don Pedro Domingo Murillo. Estos van a ser los gritos libertarios, los movimientos que va a desatar una cadena de enfrentamientos, los cuales van a concluir en tres batallas fundamentales. La batalla de Junín, que se da el 6 de agosto de 1824, donde hace la aparición los ejércitos que van a llegar desde lo que es Caracas, a la cabeza de Simón Bolívar. Esta batalla va a ser algo fundamental por la heroica participación de Simón Bolívar, donde su victoria lo va a nombrar como el gran mariscal de Junín. Seguido está la batalla de Ayacucho, que se da el 9 de diciembre de 1824, donde hace su participación otro de los personajes fundamentales dentro de la historia de la creación de esta nueva república, que es Antonio José de Sucre. Posterior a estas dos batallas, en 1825 se da una batalla fundamental que va a concluir todo este periodo de enfrentamientos. Es la batalla de Tumusla, que se da el 1 de abril de 1825, a la cabeza de Carlos Medinaceli Lizarazu,
que va a enfrentar a uno de los últimos bastiones comandados por Olañeta, el cual van a ganar los patriotas. Aquí hay algo fundamental que debemos tomar en cuenta, que el primer grito dentro de nuestro contexto se da en Potosí con Tomás Catarí y el último también se da en Potosí con Carlos Medinaceli, ya que la batalla de Tumusla estamos hablando del contexto de Potosí. Estos antecedentes van a remontar al decreto del 9 de febrero, que es conocido como el decreto fundacional. Ya habían pasado las batallas, ya habían liberado del yugo español. Ahora, ¿qué quedaba? ¿Qué tenía que ser este nuevo territorio? Y para eso justamente va a aparecer un personaje que ya habíamos mencionado, el mariscal de Ayacucho. Viene justamente Antonio José de Sucre y va a lanzar un decreto, el decreto del 9 de febrero, que es conocido como el decreto fundacional, que va a dar inicio a un nuevo territorio, a un nuevo estado, en este caso la República. Convoca a todas las provincias para reunirse en un congreso que debía decidir el destino de la futura nación. El objeto de convocar a una asamblea general era para sancionar un régimen de gobierno provisorio y decidir sobre la suerte y los destinos de estas provincias, como sea más conveniente a sus intereses de felicidad. Y mientras una resolución final, legitime y uniforme, quedarán regidas conforme al artículo 1. Esto es lo que está redactado en este decreto del 9 de febrero, donde convoca para una asamblea en la cual deban determinar la suerte y los destinos de estas provincias que se estaban libertando. ¿Cuáles eran las posibilidades? Se va a empezar a analizar y decir, bueno, hay un decreto que debemos pensar. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál va a ser la suerte? ¿Cuál va a ser los destinos de estas provincias que han sido libertadas? Entonces, se empiezan justamente a manejar tentativas. Dentro de las tentativas que se van a discutir, hay 5 corrientes, pero de estas 5 corrientes, 3 van a ser las que van a ser más debatidas. Una de las corrientes era anexarse a lo que es Brasil. Decían, ¿por qué no nos anexamos a Brasil? Podemos formar parte de Brasil y conformar una gran nación. Pero había opositores que decían, ¿cómo es posible que queramos pensar unirnos a la corona portuguesa, unirnos a un contexto que nosotros no conocemos, incluso culturalmente somos distintos y en lengua también somos distintos? Por lo tanto, también ha sido desechado esta propuesta. Pero ¿cuáles las que van a ser las posibilidades que van a tener mayor preponderancia dentro de esta asamblea? 1, formar parte del Perú. Decían, ¿por qué no formamos parte del Perú? Nosotros que nos hemos hecho conocer en el proceso de la colonia como el Alto Perú, y así generar una sola nación. Para muchos estaban pronosticando lo que años más tarde vendría con la famosa Confederación Perú-Bolivia. Pero no se ha tomado en cuenta justamente porque se empezaba a analizar y decía, ¿qué va a pasar si nos unimos al Perú? Tomemos en cuenta que los indígenas quechuas del Perú se van a unir a los indígenas quechuas
de lo que es este territorio, la Real Audiencia de Charcas, y van a empezar a levantarse con mayor fuerza, y se van a unir a ellos los aymaras. Entonces, no querían formar parte de lo que es el Perú. También estaba ahí para adherirse a las provincias del Río de la Plata. Estamos hablando de Argentina. Entonces, esta era la segunda opción, adherirse a las provincias del Río de la Plata, que posteriormente se va a llamar Argentina. Surge con este nombre, las provincias del Río de la Plata, y posteriormente se llama Argentina. Pero también se desecha esta opción y se decide por la opción de constituir un país autónomo. Esta asamblea inicia el 10 de julio de 1825 en Chuquisaca y concluye el 23 de julio de 1825. En ese interín van a analizar qué es lo que van a hacer, cuáles los destinos de estas provincias de la Real Audiencia de Charcas. Participan 39 representantes de las 5 provincias que estaban en ese entonces. Y quien va a ser la primera autoridad justamente es el señor José Mariano Serrano. Él es el primer presidente de la asamblea, la primera autoridad que va a tener nuestro territorio. Y en sus manos va a estar el futuro para sancionar los destinos de estas provincias. ¿Cuáles son ahora las determinaciones que va a tener la Asamblea Deliberante? Aquí justamente va a haber las determinaciones de todos aquellos que se han reunido justamente para poder tomar la suerte de estas provincias que estaban en la Real Audiencia de Charcas. Y dentro de esas determinaciones de la Asamblea Deliberante está: 1. La nueva república adoptará el nombre de Bolívar, en honor a Simón Bolívar. Dicen que va a adoptar su nombre, en este caso su apellido que van a adoptar, en homenaje al libertador Simón Bolívar. Pero esto va a cambiar también en la misma asamblea, porque un diputado potosino, que es el reverendo padre Martín Cruz, en un momento de emoción dijo: si de Rómulo se derivó Roma, de Bolívar debe ser Bolivia. Y pasa justamente, gracias a la participación de este diputado potosino, de Bolívar a Bolivia. Se determinó que la capital sería la ciudad de Chuquisaca y llevaría el nombre de Sucre en honor al mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, y el hombre que nos había dado este decreto del 9 de febrero, que va a ser el decreto fundacional para nuestro territorio. También se decreta nombrar como padre, protector y primer presidente en la persona fundamental de Simón Bolívar. Aunque aquí, como puntos históricos, podemos mencionar que Simón Bolívar no quería ser presidente. Incluso cuando se llega a noticiar esto, él va a rechazar justamente, pero el amor popular, el recibimiento popular va a hacer que él determine por aceptar en última instancia. También se decreta la creación de la nueva moneda que se va a llamar el peso, ¿ya? Ya no se va a estructurar en lo que se manejaba en la colonia. Se decreta crear los símbolos patrios, tanto es el escudo y la bandera. Se decreta crear los 3 poderes del Estado, y aquí justamente
Nuestro territorio nace con el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Estos poderes deben ser autónomos, separados, ni uno encima del otro, sino deben ser equitativos. Eso también está escrito en las determinaciones de la Asamblea. Y se declaró el 6 de agosto Día de la Independencia, en homenaje al primer aniversario de la Batalla de Junín, donde tiene su gran participación Simón Bolívar. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco. Este es el nombre de Simón Bolívar, nombre completo. El primer presidente. Asume la presidencia de nuestro país el 18 de agosto de 1825 y va a concluir su gestión el 1 de enero de 1826. Aunque días antes, al 18 de agosto, a inicios de agosto, ya Simón Bolívar se encontraba en nuestro territorio. ¿Qué es lo que había hecho justamente ahora este primer gobierno de Simón Bolívar? ¿Cuáles son sus actos administrativos fundamentales que había desarrollado Simón Bolívar? Primero, para la administración del nuevo gobierno, toma como modelo el sistema de administración francés. Quiere decir que va a dividir nuestro territorio en departamentos, provincias y cantones. La estructura francesa va a ser copiada en esta nueva república. También hace la creación de la contaduría para el manejo de las rentas públicas del Estado. Hace el proyecto educativo a cargo de su maestro Simón Rodríguez, quien había inculcado su educación y había hecho grandes aportes significativos dentro del ámbito educativo. También plantea la abolición del tributo indígena, punto que le va a llevar muchos problemas, especialmente por las clases dominantes, por las clases pudientes, las cuales no querían que se vaya a dar una libertad a los indígenas, mejor que ellos sigan aportando a las arcas del Estado. La prohibición de los servicios personales de los indígenas, que también va a ser rechazado, ¿no?, por las clases altas de ese entonces. Cambió el nombre del puerto Cobija que teníamos por Puerto La Mar en honor a un oficial de su Estado Mayor, declarándolo puerto principal de Bolivia. Este acto administrativo determina justamente nuestra posición desde el primer presidente, que es Simón Bolívar, nuestra posición de tener un acceso soberano al Océano Pacífico con nuestro puerto La Mar, puerto Cobija o La Mar. Entonces, desde la primera autoridad que tiene Bolivia, ya nosotros posesionamos nuestro dominio, soberanía sobre el Océano Pacífico. Una vez que termina y sale del gobierno Simón Bolívar, va a venir a gobernar Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá. Él va a asumir la presidencia el 3 de enero de 1826 y va a concluir su mandato el 18 de abril de 1828. Dentro de sus actos administrativos son: 1. La confiscación de los bienes de la iglesia. Va a incautar algunos conventos de monjas. ¿Y qué es lo que va a pasar con estos conventos? Va a destinarlos a cuarteles, pero sobre todo a escuelas. También hay libros donde manifiestan que ha dado importancia a la creación de los orfanatos, ya que había muchos huérfanos, proceso de estas grandes luchas que se habían dado, muchos papás habían muerto, hijos habían dejado en la orfandad, ¿no? Entonces va a fomentar los orfanatos. También hay la creación del periódico El Cóndor de Bolivia, la creación de las intendencias de policías. Va a haber la participación policial porque necesitaba haber una autoridad
justamente policial dentro de las ciudades. Se instituyó el uso del papel sellado para hacer las tramitaciones y que tengan mayor formalidad. Declaró a Chuquisaca capital de la República. Se reglamentó el régimen minero. Se estableció el servicio de correos. Ya teníamos un medio de comunicación hacia otros países y también interno. Un reglamento de instrucción pública, lo que ya había dejado justamente Simón Bolívar, él va a retomar porque ha sido un reglamento de instrucción pública elaborado por el maestro Simón Rodríguez, el cual no fue muy aceptado. No fue muy aceptado en función de que hay un planteamiento de Simón Rodríguez donde la educación debería ser para todos. Se suprimió el impuesto denominado la alcabala que se venía heredando de lo que es la colonia y él empieza a suprimir este impuesto. Y por ley de septiembre de 1826 se crea el departamento de Oruro, ¿no? Se empieza a crear el departamento de Oruro. Antes de esto, ¿cuáles eran las provincias que se van a convertir en departamentos? Estamos hablando de La Paz, estamos hablando de Cochabamba, ¿no? Estamos hablando de Chuquisaca, estamos hablando de Potosí. Entre los principales lugares y contextos que se van a desarrollar en el origen de lo que es nuestra república. Y aquí se va a anexar lo que es Oruro. Ahora pasamos a lo que son los símbolos patrios. Dentro de los símbolos patrios hay 3 banderas. Vamos a empezar por las banderas. La primera bandera nacional es del 17 de agosto de 1825. En la administración de Simón Bolívar, podríamos decirlo, la asamblea determina y dice, necesitamos tener símbolos. Y dentro de esto surge la primera bandera donde van a resaltar 2 colores, el rojo punzón y el verde. Aquí ustedes van a ver que hay 2 tipos de banderas, horizontales y verticales. ¿Por qué está colocado? Porque dentro del libro de Carlos de Mesa, que hace una copia de la declaración de la Asamblea, dice que las franjas son verticales, no horizontales. Dice que son verticales las franjas. Entonces, no está muy publicado casi este modelo. Siempre hemos conocido el modelo de las franjas horizontales. Pero dentro de lo que es la interpretación misma del texto histórico, maneja que son verticales donde hay 5 estrellas en el centro, representando justamente a las regiones que estaban en ese entonces. Las 5 regiones que se estaban con las que se estaba creando nuestra República de Bolivia. La segunda bandera nacional, que va a ser el 25 de julio de 1826, va a haber una modificación. Sucre va a modificar a lo que había dado justamente la Asamblea General. Y otra vez aquí está el modelo que también maneja Sucre, donde le aumenta una franja amarilla superior. Eso es lo que está en los textos escritos, ¿no? Texto histórico escrito, donde en su reglamentación sigue manejando lo que decían de forma vertical, pero nos ponen de forma horizontal después, consecutivamente. También en los libros de historia está que con esta bandera ha jurado la presidencia Andrés de Santa Cruz. Luego viene la tercera bandera nacional que se da el 5 de noviembre de 1851 en el gobierno de Manuel Isidoro Bello. Ahí ya no habla de lo que es vertical, ahí ya se habla de las franjas horizontales, ahí se habla de las franjas horizontales donde hace la adecuación justamente del rojo, amarillo y verde. Y con la nueva constitución política del Estado, se va a anexar un decreto supremo, el decreto supremo
número 241 del 5 de agosto del 2009, concatenando a lo que es la Constitución Política del Estado, en el gobierno de Evo Morales hay un artículo dentro de este decreto supremo, el artículo 6, que da a conocer cuál es el significado de cada uno de estos colores. Dice, el rojo, que es la franja superior de color rojo, representa la sangre derramada por los héroes para el nacimiento, preservación de la República y la consolidación del Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, este es el significado de lo que es el color rojo. Es por la sangre derramada, pero ¿de quiénes? Dice, de los héroes para el nacimiento, de todos aquellos que han luchado para que se geste esta república, de todos aquellos que han preservado la república en las guerras que hemos tenido, y todos aquellos que han derramado su sangre en la consolidación del Estado plurinacional de Bolivia. El amarillo. La franja central de color amarillo representa las riquezas minerales y del subsuelo del pueblo boliviano. Entonces, el amarillo representa todas las riquezas minerales y los hidrocarburos del subsuelo del pueblo boliviano, que se refiere a los hidrocarburos. El verde, la franja inferior de color verde, representa la riqueza de la naturaleza, esperanza como un valor principal de nuestra sociedad. Bien, pasamos al siguiente. El escudo. También ha sufrido modificaciones dentro del escudo de Bolivia. El primer escudo, también dado por la Asamblea, el primer escudo nacional, que justamente se va a dar el 17 de agosto de 1825, ¿no? Este escudo va a tener 4 cuarteles, justamente donde va a estar las estrellas señalando a lo que son los departamentos que han sido parte desde la creación de nuestro territorio. Este escudo van a sufrir cambios fundamentales y dentro de estos cambios fundamentales con el escudo viene los que hace Sucre. Sucre plantean, y también posterior a Sucre, plantean las modificaciones, y hay estos dos escudos que se muestran, ¿no? Hay estos dos escudos que se muestran, uno donde están los pabellones y las armas, y uno sin pabellones y sin las armas. Entonces, estos dos han sido modificados. Este primer escudo ha sido dado por justamente Sucre para la creación también de la moneda. Posteriormente las asambleas seguían modificándola, poniéndole los pabellones para que sea un símbolo patrio para los actos conmemorativos. Y el tercer escudo nacional se va a dar el 5 de noviembre de 1851 en el gobierno de Manuel Isidoro Belzu. Pero también este escudo, con el decreto 241 del 5 de agosto del 2009, en el gobierno de Evo Morales, hace su análisis y hace también la simbología que va a contemplar lo que es este escudo. ¿Y qué es lo que manifiesta dentro de este decreto? Dice el cóndor, primero aquí está el cóndor. El cóndor es el ave representativa de Bolivia y simboliza la búsqueda de horizontes sin límites. Eso es lo que va a simbolizar el cóndor, que buscamos los horizontes pero sin límites. La corona de laurel, aquí está detrás del cóndor, la corona de laurel y olivo, que simboliza la paz y la gloria de los pueblos. Los pabellones, las banderas, ¿no? Justamente un símbolo patrio anexado a lo que es el escudo. Los fusiles que están ahí atrás, los fusiles pica, por si acaso esos son los fusiles pica, que simbolizan la defensa del Estado. Ahí está la hacha, que simboliza la autoridad. Aquí está la hacha, justamente, que simboliza la autoridad.
el marco del Estado, la autoridad en el marco del Estado. Los cañones que simbolizan las armas del Estado. El gorro frigio, que lo podemos ver desde el primer escudo. El gorro frigio, que es el símbolo de la libertad, que ha sido ya manejada este símbolo desde la Revolución Francesa. El óvalo, aquí está el óvalo, todo lo que es este óvalo color azul celeste con un ribete dorado, simboliza el litoral cautivo. El Cerro Rico de Potosí, ahí está el Cerro Rico de Potosí, que simboliza la riqueza de los recursos minerales y del subsuelo. También hay un cerro más pequeñito, que es el Cerro Menor. El Cerro Menor, que se haya asociado al conjunto del Cerro Rico de Potosí. Es una estructura, más que todo, muy peculiar, que constituye una especie de altar de la montaña de plata, donde se eleva, hay una capilla, el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces ahí está una pequeña capillita donde está es un altar donde se erige el Sagrado Corazón de Jesús, demostrando justamente la devoción y nuestra religiosidad. La capilla Sagrado Corazón de Jesús, que es construida de piedra, granito, de Comanche, y la imagen del Sagrado Corazón elaborado lo que es en bronce, representa el patrimonio cultural. Entonces, ahí está representando lo que es la cultura. El sol y celaje simbolizan el nacimiento y esplendor del Estado. También vemos a la llama. La llama simboliza la riqueza de la fauna típica del Estado. El haz de trigo simboliza los abundantes recursos alimenticios del Estado. La palmera hanchi, coco o xunca, que simboliza la riqueza de los recursos naturales. Entonces, ahí podemos ver los elementos icónicos de lo que es nuestro escudo. Otro símbolo patrio, que es el himno nacional. Esto se va a dar en el gobierno de José Vallivian, donde un 18 de noviembre de 1845 va a ser entonado por primera vez en honor al aniversario de la famosa batalla de Ingavi, donde habíamos ganado esta batalla. Y en función de eso, el presidente, para conmemorar un aniversario, lanza un concurso, y en este concurso se va a presentar justamente la canción patriótica, el canto patriótico, que es el otro nombre conocido hacia el himno nacional. La letra lo compone José Ignacio de San Ginés y la música lo compone Leopoldo Benedetto Vincenti. Y en el año 1851 es oficializado por ley como uno de los símbolos patrios. Ahora nos vamos a ir a los símbolos patrios bajo el Decreto Supremo número 241 del 5 de agosto de 2009, que está anexando y está conforme también a lo que es nuestra Constitución Política del Estado, que hace la anexión oficial de estos símbolos patrios. ¿Cuáles son estos símbolos patrios? Estamos hablando de otra bandera más, la huipala. La huipala, que consta de 49 cuadros repartidos, ahí está, todo esto son 49 cuadros repartidos en 7 columnas por 7 filas y contiene 7 colores. Solo son 7 colores, ¿ya? Pero la diagonal central de color blanco, de forma descendente, que va a ir desde izquierda a derecha. Esta es la forma como se debe colocar una huipala, no es dar la vuelta al otro lado. Este es el que nos da la forma de cómo colocar la línea o la franja blanca.
¿Por qué? Porque tiene que ir esta franja blanca de forma descendente de izquierda a derecha, de forma descendente de izquierda a derecha. Entonces, esta es la forma que tiene que estar una huipala. Si está dado la vuelta, está manejado al revés, ¿no? Es la forma que tiene que tener la huipala. Y la huipala es un símbolo sagrado que identifica el sistema comunitario basado en la equidad, la igualdad, la armonía, la solidaridad y la reciprocidad. También se maneja dentro de lo que es la huipala, lo que es el curmi, el choque de dos arcoíris. El origen que ha dado a la huipala es esta palabra que es el curmi, que dicen que es el choque de dos arcoíris que va a tener este color multivariado, el cual da origen a lo que es la huipala. Luego viene la escarapela. La escarapela, según el artículo 35 de este decreto supremo, es una cinta plegada en círculo con los colores de la bandera tricolor. Su uso general, la escarapela se puede usar para denotar el orgullo patrio como símbolo personal colocado en el pecho en desfiles, fiestas cívicas y conmemoraciones patrióticas. Algo fundamental que nosotros vemos siempre en los desfiles. La cantuta y la flor de patujú. La cantuta es una flor andina con forma acampanada, el cual ostenta los colores rojo, amarillo y verde. Y justamente dentro de los textos de historia maneja y dice, ¿por qué la bandera es rojo, amarillo y verde? ¿Qué ha inspirado a esto? Para esta última modificación. Y según cuentan algunos historiadores, que el presidente Manuel Isidoro Belzu se va a inspirar a que sea rojo, amarillo y verde por la cantuta. La cantuta va a determinar que sea rojo, amarillo y verde. Entonces eso está escrito dentro de los libros de historia. La flor patujú, que es originaria de la región de los llanos. Su inflorescencia se presenta en largos pétalos en forma de espadines matizados por listas brillantes con los colores rojo, amarillo y verde. Simbología. Estas flores representan la identidad boliviana. Uno es de la región andina y otro es de la región del llano. Entonces representa esa identidad boliviana. Y como símbolos entrelazados representan la unión e interculturalidad de las regiones del Estado. Con eso hemos concluido la temática y agradecemos su atención.